Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, vamos en esta ocasión a terminar la tutoría de tejido muscular que no habíamos podido terminar por cuestiones técnicas. Entonces vamos a dar la última parte, las demás, el resto de la tutoría está en Facebook. ¿Listo? Entonces, estábamos en la parte del músculo estriado cardíaco. Entonces, lo más importante, como les decía, es que cuando hablamos del reconocimiento histológico de este tipo de músculo, lo más importante es que busquemos los llamados discos intercalares. Es una de las características más importantes. ¿Y qué son los discos intercalares? Son en realidad la unión entre dos miocitos. ¿Listo? Entonces, lo que sucede es que aquí, a diferencia del músculo estriado esquelético, no estamos hablando de un solo miocito multinucleado, ¿listo? Sino que estamos hablando de varios miocitos independientes que se unen el uno con el otro a través de esas uniones intercelulares llamadas discos intercalares, ¿listo? Y entonces es por este motivo que podemos observar incluso un aspecto descrito como aspecto ramificado del músculo cardíaco. Como ustedes pueden ver, si seguimos este músculo, esta fibra, por ejemplo acá, vemos cómo se va ramificando y va uniéndose a otros y otros miocitos. ¿Listo? Importante, además, en la identificación, reconocer que el núcleo es central, está metido en la mitad de ese cardiomiocito. ¿Sí? Si lo recuerdan, es distinto del músculo estriado esquelético, ya que este no tenía el núcleo central, el núcleo era periférico, ¿listo? En este caso, en el cardíaco, el núcleo es central, ¿listo? Además, hay muchísimas mitocondrias y mucho glucógeno, porque este es un tipo de músculo que, como ustedes imaginarán, está necesitando energía todo el tiempo. Y los organelos se describen en cada uno de los cardiomiocitos como de una localización yuxtanuclear, es decir, alrededor del núcleo. ¿Listo? Importante que tengamos en cuenta en el músculo estriado cardíaco, digamos que eléctricamente son las fibras de Purkinje, las fibras nerviosas encargadas de el transporte del potencial de acción o de la despolarización a lo largo de todas las fibras musculares cardíacas. Se llaman fibras de Purkinje y las van a ver más adelante cuando vean su hayas del sistema cardiovascular. ¿Listo? Bueno, estas tienen estriaciones, al igual que el músculo esquelético, y si ustedes se fijan, es evidente, o sea, aquí se puede ver, por ejemplo, en esta zona, creo que es fácil de evidenciar, varias estrías que van bajando así. No son tan evidentes como los discos intercalares, pero ahí están. ¿Listo? Y la otra cosa, otra característica importante que tienen es que, por ejemplo, observando acá, nos damos cuenta de que la disposición de su retículo sarcoplásmico es distinta que en el músculo estriado esquelético, ya que aquí la gran diferencia está en que los túbulos T primero no van a estar ubicados sobre la unión entre las zonas A e I, como en el esquelético, sino que aquí el túbulo T se va a ubicar inmediatamente por encima de la línea Z. ¿Listo? O sea, se va a ubicar en los extremos de cada uno de, eh, de nuestros sarcómeros. ¿Listo? Entonces, es importante esta distribución ya que le va a dar una característica y es que es la característica de diada. Es decir, que para cada sarcómera, que hagan de cuenta es esto, hay solo un túbulo T, ya que en teoría el túbulo T siguiente ya le pertenecería a la sarcómera siguiente. Por eso se considera que esto es una organización en forma de diada. Listo, además importante, vean el núcleo, por ejemplo, como es central aquí en el miocardiocito, listo, y digamos que es una de las características más importantes. Las cisternas y lo demás funciona de la misma manera. Entonces, vamos a ver cómo se da la contracción cardíaca, que francamente es muy similar a la contracción eh, del músculo esquelético. La gran diferencia es que la contracción cardíaca se caracteriza porque es mucho más duradera, ¿listo? Se prolonga más en el tiempo. Entonces, vamos a decir que inicialmente en el primer paso vamos a tener que el impulso eléctrico va a viajar a través de las fibras de Purkinje, como ustedes ya saben, son fibras especializadas en llevar y distribuir rápidamente el potencial de acción. ¿Listo? Esto es lo que permite es que el corazón pueda actuar de manera correcta continuamente. ¿Listo? Y va a llegar hasta el cardiomiocito. Acuérdense, aquí están todos los cardiomiocitos y pueden ver ese aspecto, pueden ver que es estriado, pueden ver además que está como en aspecto, como si estuviera dividiendo en ramas, ramificado, y ahí pueden ver es los discos intercalares que son bien evidentes. Listo, aquí los pueden ver.
Entonces, básicamente ese impulso va a llegar y se va a extender a lo largo del sarcolema de esos cardiomiocitos. ¿Listo? Esto lo que va a generar es la apertura de unos conductos de sodio dependientes de voltaje debido a la despolarización. Y eso lo que va a hacer es que va a permitir la entrada de sodio en esos cardiomiocitos. Entonces, posteriormente, esa despolarización, gracias a la entrada de sodio, lo que va a hacer es que se va a distribuir no solamente por la membrana, sino que se va a internar en los túbulos T, igual que en el músculo esquelético. Entonces recordemos que esa despolarización dentro de los túbulos T lo que va a hacer es cambiar la configuración de estas proteínas en color verde que estamos viendo acá, que son proteínas de la membrana del túbulo T, que son sensoras de voltaje llamadas DHSR. Lo que va a hacer esto es que va a cambiar la conformación de esas proteínas de la membrana del túbulo, y eso lo que va a hacer es que en el caso del cardiomiocito va a convertir esas proteínas en unos canales de calcio. ¿Listo? Entonces esto lo que va a hacer es que, por así decirlo, esos van a cambiar, esas proteínas sensoras de voltaje se van a diferenciar en canales de calcio, lo que va a permitir el ingreso masivo de calcio. Entonces digamos que no solamente va a ser calcio que va a salir directamente del retículo sarcoplásmico como en el esquelético, sino que además va a ser calcio que va a ingresar desde la parte extracelular. ¿Listo? Entonces va a ingresar todo ese calcio, como nosotros podemos ver acá, y digamos que el resto es lo mismo. Entonces, esto lo que hace es que en el aumento de calcio despolariza también el retículo sarcoplásmico, permite a su vez que los transportadores de calcio del retículo sarcoplásmico se activen, pues permite que también el retículo saque su propio calcio. Listo. Esto lo que va a hacer es que va a llenar el sarcoplasma de calcio, y recordemos que ahí es donde están los miofilamentos. Entonces se va a unir a los miofilamentos ese calcio, inicia todo el ciclo de la contracción, que va a ser idéntico al del músculo esquelético como ya vimos, y pues finalmente después de la contracción, a través de estos transportadores de calcio, se va a volver a internar el calcio dentro de los sarcoplasmas y se va a guardar dentro, aprovechando la función de la calsecuestrina. ¿Listo? Bueno, y finalmente, ya estamos terminando. Nos faltaba ver el famoso músculo liso. Listo, que recuerden que el músculo liso, su ubicación es importantísima, ya que es el que se va a encontrar en todas las vísceras y en el sistema vascular. Es decir, los órganos internos en su gran mayoría van a tener sus capas musculares de músculo liso. Por ejemplo, todos los órganos del sistema gastrointestinal. Listo, el tubo gastrointestinal. Todos los movimientos de motilidad y demás lo hacen gracias al músculo liso. Y además el sistema vascular, o sea, arterias y venas. ¿Listo? Y finalmente, los músculos intrínsecos del ojo y los erectores pilosos, o sea, los erectores de los pelos, también están compuestos de músculo liso. Entonces, importante en su identificación que los miocitos van a ser fusiformes, es decir, si recuerdan, fusiforme se refiere a que tiene forma de uso. Y forma de uso significa que tiene ambos extremos, superior e inferior, bueno, los extremos laterales son delgados y el centro es más gordo, ¿listo? Más grueso. Entonces es eso que ustedes pueden ver acá, quizá no sea tan fácil de ver, pero si se fijan, todas las células tienen como esa configuración, que son finitas, se engrosan un poco y se vuelven a afinar, ¿listo? Además, no tienen estas estriaciones, como ustedes pueden ver, no se ven estrías por ningún lado. Entonces, como tal, las sarcómeras tampoco van a existir acá. ¿Listo? No vamos a tener esa organización tan exacta que tenían los anteriores músculos estriados, sino que aquí no va a haber sarcómeras. Sí va a haber los miofilamentos, pero no va a haber las sarcómeras. ¿Listo? Finalmente, importante que los miocitos se comunican muchísimo en este tipo de tejido, ya que como ustedes entenderán, al perder esa capacidad, digamos que esa estructura que le quedaban las miofibrillas y su alta organización, entonces necesitan de alguna manera conectarse las unas con las otras para poder funcionar al tiempo. Y eso lo hacen gracias a las uniones de hendidura entre los miocitos. Finalmente, vamos a decir que el núcleo, al igual que en el cardíaco, es central. Sin embargo, es un núcleo que se va a ver muy alargado si es el músculo liso en reposo, o se puede ver de una manera helicoidal, es decir, que se puede ver así como un poco como si fuera un corcho, es decir, como si estuviera en forma de Z o sí, de esta manera, en caso de que el músculo esté contraído. ¿Listo? Lo que estamos viendo acá es el mismo músculo liso, pero en un corte, o sea, pero aquí se observa desde un corte transversal. ¿Listo?
Entonces, recordemos, aquí también, como les decía, vamos a tener los miofilamentos, porque este músculo, pues obviamente se tiene que contraer. Lo que pasa es que es un poco distinta su contracción con respecto al músculo estriado. Entonces, aquí vamos a tener también los filamentos gruesos y los filamentos delgados, y estos, a diferencia de en el músculo estriado, que se distribuían esos filamentos en, en los sarcómeros, en este caso se van a distribuir aleatoriamente en todo el sarcoplasma de esos miocitos, ¿sí? Entonces, importante. En esto que sería la estructura de un miocito de músculo liso, entonces vamos a observar que son un poco distintos, porque vamos a tener estas estructuras que no conocíamos, que son los que se conocen como filamentos intermedios, que somos estos que estamos viendo acá, que están compuestos de la proteína desmina y vimentina y que básicamente hagan de cuenta que es como si fuera el esqueleto de ese miocito. Es decir, como no tiene una forma definida, como si lo tenían las fibras musculares o los cardiomiocitos del estriado, entonces esta es la manera de mantener una estructura fija y es a través de los filamentos intermedios, hagan de cuenta que es como el esqueleto. Además, vamos a tener los cuerpos densos, que ya vamos a ver qué son, pero entre otras cosas sirven para fijar los miofilamentos que sí se van a contraer. ¿Listo? Entonces, importante. Acá, obviamente, como les dije, sí tenemos filamentos, tenemos los filamentos delgados, que van a ser de actina también van a tener tropomiosina, pero lo importante es que no tienen el complejo troponina. Es decir, aquí no vamos a tener la troponina C, la troponina T, la troponina I, como si teníamos en el estriado, sino que acá digamos que la interacción entre los filamentos gruesos y los delgados va a estar dado es por procesos de fosforilación de la miosina. ¿Sí? O sea, va a estar regulado por esos procesos y no va a estar regulado como tal por un complejo troponina. ¿Listo? Adicionalmente, vamos a tener los filamentos intermedios que ya nombramos y finalmente vamos a tener los filamentos gruesos que son los de miosina y en este caso, digamos que en el músculo liso van a presentar una configuración que permite una máxima interacción entre los filamentos gruesos y delgados. Es decir, me refiero a esto. Entonces, digamos que a diferencia del el filamento grueso bipolar, que es como el que lo veíamos de esta manera, digamos que todos partían aquí de la línea M hacia lado y lado en las sarcómeras, esto se vería en el músculo estriado y aunque es muy efectivo, solamente lo es en caso de que se complemente con otro sarcómero y otro sarcómero y otro sarcómero, es decir, su organización, eso tiene que estar muy organizado para ser efectivo. Sin embargo, en este caso, por ejemplo, como las células están desorganizadas, así como las fibrillas, los miofilamentos, entonces la manera de distribución es la siguiente. De esta manera se evita tener estos espacios vacíos, como este que presenta acá, donde no hay interacción. Entonces esto lo que busca es maximizar la interacción, o sea, es decir, que cualquier lado que haya por ahí pueda interactuar con un filamento delgado. ¿Listo? Bueno, finalmente, entonces la contracción del músculo liso, recuerden que puede darse tanto por estímulos mecánicos, es decir, un ejemplo muy clásico es, por ejemplo, el estiramiento pasivo del músculo liso vascular, por ejemplo, en los pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, la hipertensión arterial lo que va a causar es un aumento, un estiramiento del músculo liso de las arterias de ese paciente y de manera refleja va a ocurrir el llamado reflejo miogénico, ¿listo? Que aquí me quedó mal escrito, miogénico, ¿listo? Y ese reflejo básicamente es una transducción de ese impulso mecánico, lo que va a hacer es generar una vasoconstricción refleja para mantener un flujo de sangre constante, ¿listo? Ya que estamos aumentando la velocidad de la sangre, entonces disminuimos, vasoconstreñimos para disminuir el flujo y que se mantenga estable. Luego impulsos eléctricos, como por ejemplo los que se pueden dar por cualquier tipo de neurotransmisor, sea la acetilcolina o la noradrenalina, o incluso el músculo liso se puede contraer por impulsos químicos, como por ejemplo gracias a las acciones de estos vasopresores como la angiotensina 2 y la vasopresina, que como ya ustedes saben, tienen una gran importancia en el sistema vascular y la vasoconstricción. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora importante que cuando miramos, por así decirlo, este esquema de la estructura de los de los miocitos lisos, entonces vamos a ver que no van a presentar los túbulos T. Eso es interesantísimo. En vez de túbulos T, van a presentar unas llamadas caveolas. Y esas caveolas típicamente lo que van a buscar es estar en contacto con el retículo sarcoplásmico. Las caveolas, hagan de cuenta que son como el equivalente a los túbulos T, pero no son tubos que bajan así profundamente buscando el sarcómero, sino que son como unas invaginaciones
y ahí es, digamos que lo que va a permitir que el impulso eléctrico llegue bien adentro y como pueden ver ustedes, está aquí en contacto con el retículo sarcoplásmico. Esto lo que facilita es que haya una salida de calcio eficaz y pues después vamos a ver entonces cómo pues van a interactuar los diferentes filamentos. Entonces, si ustedes se fijan en esta imagen, aquí tenemos estos los cuerpos densos, que son estos de color oscuro, que eran los que veíamos anteriormente, y podemos ver que de estos parten los filamentos delgados, los filamentos de actina, si los pueden ver, y esos filamentos de actina pueden ver ahí cómo están interactuando con los de miosina. ¿Listo? Pueden ver que están en todas las direcciones, todas las direcciones. Y estos que vemos aquí como en color azulito son los filamentos intermedios, ¿listo? Que como tal le dan la estructura a la célula. Y lo que decíamos que están unidos un miocito liso con el otro a través de uniones de hendidura, ¿listo? Entonces ya vamos a terminar esta diapositiva. Vamos a hablar un poco de lo que es la contracción del músculo liso. Entonces, en la contracción del músculo liso, como ustedes pueden ver, entonces miramos a nivel micro y lo que tenemos es eso, un cuerpo denso, ahí está, y ese cuerpo denso va a tener, bueno, entre sus componentes va a estar la alfa-actinina, que es una proteína de fijación, y eso lo que va a permitir es fijar como tal, por un lado, los filamentos intermedios, que si ustedes recuerdan son el esqueleto, listo, lo que va a mantener la estructura del miocito, pero por otro lado, los miofilamentos de actina o delgados, listo, que son los verdecitos. Y a su vez, esos miofilamentos van a estar pues en contacto con los miofilamentos de otro cuerpo denso a través de los filamentos gruesos, listo, que es como esto que estamos viendo acá. Entonces pueden ver ahí está la actina, que como dijimos tiene su propia tropomiosina. Vean que carece de el complejo de troponinas y pueden ver cómo están en contacto máximo con la miosina, listo, con los filamentos gruesos. Entonces, cuando se ocurre la contracción, vamos a ver que la célula adquiere este aspecto y por eso les decía que en histología se podría ver a veces así de esta manera el núcleo de los miocitos en el músculo liso. Se puede ver así como si estuviera literalmente contraído, ¿listo? Bueno, este lado, mirando más o menos cómo ocurre todo el proceso, entonces básicamente el impulso eléctrico que llega por fuera de ese músculo, va a generar la entrada de calcio hacia el sarcoplasma a través de la activación de los conductos de calcio sensibles al voltaje. Se activan, eso permite el ingreso de calcio al sarcoplasma y eso digamos que lo que va a hacer es que ese calcio, entre otras acciones, pues va por un lado abrir las compuertas que van a liberar más calcio del retículo sarcoplásmico, como nosotros ya dijimos, listo. Pero adicionalmente va a activar una serie de moléculas que son importantísimas para lograr la fosforilación de las cabezas de la miocina, que si ustedes recuerdan es el proceso que debe sufrir estas cabezas de miocina para poder liberarse, por así decirlo, e interactuar con la actina. ¿Listo? Ya, como les había dicho, como aquí no tenemos complejo troponina, se vale de otro tipo de procesos para mantenerse sin interactuar. Entonces, ¿cómo lo logramos? Entonces, ese calcio se va a, firmar, a fijar por una parte a la llamada calmodulina, que es básicamente esta molécula que lo que va a permitir es que va a facilitar la fosforilación de las cabezas de la miocina. ¿Listo? O sea, una vez interactúa con el calcio, digamos que la calmodulina se activa, listo, lista para fosforilar las cabezas de la miocina para que pueda interactuar con la actina. Y adicionalmente, entonces, ella no va a llegar así solamente, esa calmodulina no llega solita a la miocina, sino que además va a interactuar con una llamada sinasa de las cadenas ligeras de miocina, MLCK. ¿Listo? Entonces, al haber esa interacción entre la enzima y esta molécula calmodulina, vamos a tener ese llamado complejo, listo, complejo MLCK, que va a fosforilar sí las cabezas de la miocina y le va a permitir generar todo el proceso de contracción como ya lo conocemos, listo. Y después, posterior a la contracción, entonces adquiere esta forma inactiva la miocina, listo. Y finalmente hablemos que el músculo liso va a tener una serie de funciones. Entonces, importante, recuerden que el músculo liso facilita la contracción lenta y muy prolongada. Por eso es que se encuentran los órganos internos que por lo general tienen procesos muy lentos. Entonces, por un lado puede generar, en general son para formar movimientos peristálticos, es decir, movimientos como los que hace el aparato gastrointestinal. Movimientos, hagan ustedes de cuenta, como de compresión duradera, lenta, ¿listo?
Entonces, acuérdense que hay varios tipos de movimientos peristálticos y entre esos encontramos los de tipo onda, que son, por ejemplo, los que encontramos en el aparato gastrointestinal, por ejemplo, en el esófago o en los intestinos, ¿listo? En donde ahí aprieta proximalmente, va desplazando ya sea el bolo alimenticio, el quimo, el kilo, lo que sea, luego va apretando, luego relaja proximalmente y empieza a contraer distalmente y así, para desplazar el timo. Son movimientos muy lentos y prolongados, ¿listo? Y finalmente pueden haber también los movimientos peristálticos expulsivos, como por ejemplo los que sufre el útero o los que hace la vejiga en los momentos de, pues el útero en el parto y la vejiga, por ejemplo, cuando se orina en la micción, ¿listo? Todo eso es gracias al músculo liso. Y listo, hemos terminado la presentación, espero que les haya gustado muchachos y cualquier duda que tengan, por favor, me la informan, ¿listo? Estén muy bien.